buenos días. Yo voy a ser rápido porque, como ha dicho antes María José, vamos más de tiempo y mi presentación es más de relato de lo que se ha hecho en una serie de actuaciones que iban a incluir en el proyecto y un poco los primeros resultados que se han obtenido. En este caso, la constitución de esta asociación de custodia del territorio, se llama Asociación Agraria por el Clima ACAC, se ha llevado a cabo, se está desarrollando entre la Asociación Nueva Cultura por el Clima y COA, ¿no? Más que nada como estaba incluido entre las actuaciones del proyecto LIFE, y se trata de poner en marcha, crear y poner en marcha una herramienta que realmente sí que es verdad que es una herramienta que consideramos de futuro. Es decir, que a partir de ahora, aparte de lo que ya se ha avanzado, ya disponemos de un instrumento, disponemos de una red de explotaciones, a partir de las cuales se puedan ir, digamos, implantando, ensayando, que sirvan de germen pues, para lo que es la difusión de todas estas prácticas que hemos venido comentando anteriormente. Lógicamente, pues al principio se constituyó y se ha constituido y creado una entidad de custodia, se ha hecho su registro a nivel estatal. Queremos que sea un instrumento permanente, que lógicamente debe de ir más allá de lo que ha sido la duración de este proyecto online. Tenemos la suerte de que, digamos, al estar respaldada junto, como digo, a la Nueva Cultura del Clima por COA, pues nosotros tenemos una implantación muy importante en la región. Como sabéis, somos la organización agraria más representativa y de mayor implantación entre los profesionales del sector, y, entre comillas, resulta relativamente fácil conseguir una red de apoyo para ir, digamos, implantando y que sirva de germen de la difusión de todas estas actuaciones. Inicialmente, pues una primera fase inicial, aprovechamos nuestra estructura a través de las ejecutivas locales de todas las oficinas de COA y de reuniones con grupos reducidos de agricultores potencialmente interesados. En el sector agrario, esta forma de difusión es muy efectiva. Son lo que se llaman los prescriptores, ¿no? Son gente de confianza importante señalada en su comunidad, que si van asumiendo o se van concienciando de una serie de actuaciones, pues pueden facilitar la difusión luego entre el común de los agricultores. Como ha dicho antes María José, se ha conseguido, porque hemos parado, tampoco se trataba de 89 acuerdos voluntarios de participación, con representación de todas las principales comarcas agrarias de secano en la región. Tenemos acuerdos en municipios de Yecla, Lorca, Jumilla, Caravaca, Moratalla, Sequín, Fuente Álamo, Mura, Murcia, Bulla, etc. Y también en todos los tipos de cultivos que se han mencionado: cereales, viñedos, olivar y almendro, que son los fundamentales en el tema de los cultivos de secano en la región. Se han firmado unos acuerdos en los que hemos pretendido no establecer demasiadas obligaciones previas con los firmantes, porque eso lógicamente podría provocar un rechazo, un recelo, sino simplemente se trataba de incluirlos en el proyecto y por convicción, por difusión y concienciación, que fueran adoptando, en la medida de sus posibilidades siempre, alguna de estas prácticas. ¿Cuál ha sido un poco entonces la labor de las actuaciones relacionadas con la entidad? Lógicamente, desde que esto se puso en marcha, nosotros hemos empezado a realizar esta labor de difusión mientras se iban obteniendo datos concretos, por parte del propio proyecto. Entonces, pues, como decía, se ha hecho un estudio, revisión de buenas prácticas que, digamos, como ha dicho antes José, la literatura técnico-científica, aunque no esté, digamos, cuantificado el efecto exacto que podían hacer, cosa que se ha hecho con el LIFE, pero sí que en la mente de todos estaban que contribuyen a la mejora de la situación medioambiental de las explotaciones y su influencia en la mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, se ha ido, digamos, haciendo un estudio, comparando esa panoplia, por así decirlo, de prácticas que hay a la situación real de los secanos de la región y, concretamente, después a la posibilidad de implantación o traslación real a las explotaciones concretas que estaban
incluyéndose en la entidad. Lógicamente, conforme el propio proyecto de ley iba avanzando, pues se iba incorporando a esas prácticas difundidas, recomendadas, pues todas las mejores prácticas que iban obteniendo los mejores resultados en el proyecto. ¿Qué sistema hemos utilizado para esta difusión? Bueno, pues una serie de reuniones de seguimiento con las personas que habían firmado o iban a firmar los acuerdos de custodia y fundamentalmente visitas presenciales a las fincas de estas explotaciones incorporadas para un mejor conocimiento de las mismas, la revisión de su situación inicial y el seguimiento de posibles actuaciones que como resultado de la información que se iba trasladando fueran planteándose o poniéndose en marcha. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, pues se ha llevado un checklist, digamos, con una serie de, digamos, actuaciones, de líneas sobre las que, digamos, realizar unos primeros avances preparatorios de lo que, digamos, de los resultados que finalmente pudieran obtenerse en el proyecto. Básicamente, pues como aquí ya vemos, se hacía una revisión de las instalaciones, de los equipos, de los cultivos y las prácticas y las técnicas, para identificar, no de manera exacta, pero sí, digamos, en términos generales, cuáles pueden ser las mayores fuentes de emisión de gases de efecto invernadero y, digamos, a partir de ahí, comenzar unas primeras prescripciones para la mejora de esa situación. Se ha revisado, se ha hecho una revisión de los sistemas de laboreo, digamos, lo que son las buenas prácticas agrarias y normativas de obligado cumplimiento. Se ha revisado la posibilidad de utilización de las cubiertas vegetales, que se han comentado anteriormente, sembradas o espontáneas. Se ha revisado un poco la fertilización mineral que había en unos casos para su mejora o racionalización, la fertilización orgánica y abonado en verde o compostaje posteriormente, cuestiones como la incorporación al suelo de restos de poda o de cultivo, rotaciones y asociaciones de cultivo, para implementar posibles mejoras y, bueno, voy contando posibles adaptaciones para el cambio climático, para la mejora de la adaptación al cambio climático, cuestiones varietales, información sobre aspectos de utilización de determinadas variedades que conforme nos viene, digamos, la perspectiva que estamos viendo serán más adaptadas a la zona y luego también incidir en intentar que se mejorara la infraestructura ecológica de las explotaciones fundamentalmente por la mejora de esa biodiversidad, insectos, ribazos y ese tipo de cuestiones. O sí, algo como resultado de esto, pues bueno, así a grandes rasgos podemos decir, como antes ha comentado María José, que... Yo a ver qué formación tengo para que me paguen donde. Que me paguen donde sea. Donde sea. Pero se oye una conversación de fondo. Cerrar, por favor, los micrófonos. Para estar, una asociación para estar, ya está. Pero es verdad que podíamos participar en... Alguien está hablando. Cuidado con los micros. Luego se oye todo. Bueno, como estábamos comentando, así que a modo de resumen grosero, casi el 90% de las explotaciones del hilo. Está ya dándole vuelta esta tarde un poquito. ¿Que estás bien o estás dándole ya vuelta a esta tarde? Sí, sí. Creo que si estás bien esta mañana o que le estás dando ya vuelta a la visita con la Miriam. Eso siempre. Ya lo sé. Hay uno blanco. Ya. Abajo, más abajo, silenciar a todos. Que si silenciamos a todos, igual no van a ir. Hola. Ya está. Vale. El problema es que se oiga a quien esté afuera si silenciamos a todos. Por eso quería silenciar solo a la persona que está hablando. Nosotros estamos allá. Vale. Hola. Hola. Vale, a ver si se ve.
María José Martínez. Sí, Ah, bueno. sí, yo creo que también. Vale, ya está. Ella, ¿no? Ya. Pero se ha ido. Hola, yo creo que ya está. Yo creo que ya está. ¿Ya está? Vale, muchas gracias. Si vuelve, pues volvemos a Gracias. intentar. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir rápidamente. Como decía, digamos, como resultado grosero general, bueno, como decía, podemos decir que casi el 90% de las explotaciones adheridas han mejorado o incorporado muchas cosas, ha sido de mejora por la prescripción de, en fin, la corrección de alguna actuación que estuvieran haciendo, y de momento, lógicamente, han sido las que conllevaban una menor distorsión de sus actuales sistemas de gestión, ¿no? O que teóricamente eran más fáciles de acometer y planteaban menos incertidumbre. Otra cosa es que con los resultados que se están obteniendo ahora se aumente la diversidad de esas prácticas que se vayan incorporando. Ahora mismo, pues lo que se ha conseguido es, como grandes grupos, una mejora, minimización de los sistemas de laboreo, la mejora de la fertilización orgánica y la consideración por parte de algunos de la posibilidad de la incorporación de compost, incorporación al suelo de restos de poda o de cultivos, mejora de las rotaciones de cultivos herbáceos en algunos casos y también mejora de la infraestructura ecológica de la explotación, fundamentalmente, como decía, por el incremento de la biodiversidad en setos y rebasos y algunos terrenos menos productivos de la explotación. Y en general, también hay que comentar que buena parte de las personas que se han incorporado a la entidad, lógicamente, son personas que están más preocupadas por el medio ambiente, que están más predispuestas, muchas de las cuales estaban en el sistema de agricultura ecológica. Es verdad, es cierto que con unas prácticas muy básicas, que en algunos casos se ha conseguido, digamos, enriquecer o mejorar. Esto ha coincidido también con una época muy importante en la agricultura europea, española y murciana, y es con todas las modificaciones de la nueva PAC que se nos viene encima de forma inmediata. Hay una nueva, voy a ser rápido porque vamos más de tiempo, la nueva arquitectura ambiental de la PAC, una condicionalidad reforzada, unas nuevas medidas ambientales, ya sea de ecoregímenes o de las medidas agroambientales del programa de desarrollo rural, y toda la repercusión que se nos viene encima de forma inmediata por el Pacto Verde Europeo, estrategias de la biodiversidad, fertilización sostenible, etc. Lógicamente, en ese servicio, digamos, de información y difusión a las entidades participantes, perdón, a las explotaciones participantes, pues se le ha ido trasladando también todas estas cuestiones. Y finalmente, la última fase del proyecto también se les ha ofrecido la posibilidad de colaborar, digamos, digamos, en la futura creación de las futuras plantas de compostaje en la región, de forma que, digamos, un compromiso de que en la medida que les sea posible están dispuestos con una especie de declaración de interés a participar en esa actuación. ¿Y vemos el acuerdo? Vale. Planteamiento futuro para la entidad. Bueno, pues lo voy a resumir porque vamos más de tiempo. Nosotros como organización entendemos que la adaptación a todas estas prácticas de mejora medioambiental, incremento de carbono en los suelos, mitigación y adaptación al cambio climático, es una cuestión de supervivencia y de viabilidad para propias explotaciones de secano en la región, por lo civil o por lo militar, ¿entendemos? Por las buenas o por las malas. Son pilares fundamentales y cruciales para la propia supervivencia. Entonces, pues tenemos que ponernos las pilas en esto. Son un reto muy importante que si no se es capaz de superar, puede ser, digamos, un problema para muchas explotaciones, pero si se saben aprovechar los conocimientos y también, ¿por qué no?, los apoyos públicos que se pueden poner en marcha o que demandemos que se pongan en marcha para apoyar algunas de estas prácticas que a lo mejor no tienen, si tienen un mayor coste y pueden suponer una mayor dificultad, pues estaremos avanzando. O incluso, si finalmente se llega a establecer un sistema de compensación por la captura de CO2 para las explotaciones agrarias.
Por tanto, es una obligación fundamental como organización el mantener la actividad de esta entidad y que sirva, como digo, de palanca o de base para en el futuro poder mantener esta información y acometer futuros proyectos. Y pues también lo que sería el post-desarrollo, el post-proyecto del LAI, lógicamente, pues una vez obtenidos todos estos resultados, pues todas aquellas actuaciones que se pueden poner en marcha a partir del mismo, pues también ahí apoyando esta estructura y sirviendo de puente con las explotaciones agrarias de la región. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. He sido rápido para